Buenos días para todos y muchas gracias por escucharme. Bueno, vamos, como ven, el título de la charla es Agroclima, cómo estamos y qué podemos esperar para 2023-2024. Entonces, primero voy a hacer una breve reseña de cómo venimos del 22-23, cómo estamos en el otoño-invierno de este año y qué podemos esperar para la primavera-verano siguiente. ¿Cómo venimos? Bueno, venimos de 3 años de los menos lluviosos históricamente. Si ustedes ven el gráfico, si ustedes ven este gráfico de acá, los que nos muestran es el 20, 21 y 22, y estos fueron 3 años que fueron de la serie histórica. Si ordenamos esta serie histórica de los años de menos precipitación a más precipitación, el 2020 fue el tercer año menos lluvioso, el 22 y el 21 el 10º y el 11º. 3 años consecutivos que tuvieron las precipitaciones por debajo de lo normal. El 2021 fueron 1100 milímetros, el 2020 900 y el 2022 1100 milímetros más o menos. ¿Tá? Eso la verdad que es algo poco usual, muy extraordinario que suceda eso. Y aprovechando este gráfico que tenemos acá, ¿no? Más o menos el promedio de precipitación anual en Uruguay son 1300 milímetros, ¿no? Pero ese promedio, digamos que es lo normal que se puede esperar, no quiere decir que todos los años va a llover eso. O sea, si se fijan en esta serie histórica, ordenada de menor a mayor, van a ver que la cantidad de años que llueve parecido al promedio, esta es una serie de 40 años, son 6-7 años. O sea que prácticamente el año promedio no existe. O sea, siempre vamos a tener años que sean por encima o por debajo. Eso es lo más frecuente, ¿no? Pero bueno, estos 3 últimos años lo que nos pasó que fueron de esa serie histórica fueron de los menos lluviosos, ¿no? Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué sucedió eso? Por el fenómeno del Niño, que ya debe estar recontra cansado de escucharlo, pero siempre es bueno repasarlo. El fenómeno del Niño, oscilación sur, es un fenómeno que ocurre en una zona del Pacífico ecuatorial, ¿tá? Que se llama zona 3-4. Entonces, lo que sucede en la temperatura del océano ahí influye a través del proceso conocido como teleconexión climática, influye el clima, por ejemplo, acá en Uruguay, en Australia, Nueva Zelanda, la India, no sé, Perú, Centroamérica. El Pacífico ecuatorial tiene una temperatura promedio que ronda los 27 grados. Si está más caliente, si está por encima de esa temperatura, se dice que está en una fase cálida que se conoce como la fase del Niño. Si está por debajo de esa temperatura, se dice que está en una fase fría conocida como la Niña. Y más o menos oscila entre los 24 a los 30 grados. ¿Tá? Y eso tiene consecuencias. Por ejemplo, si está en la fase Niña, que es la fase fría, que nosotros venimos de 3 años Niña, acá en Uruguay tiende a ser más seco de lo normal. Si entra en fase Niño, tiende a ser en primavera-verano más lluvioso de lo normal. ¿Y qué pasa? Uno piensa, la temperatura promedio es 27 grados, ¿no? Y dice, bueno, si pasa de 27 grados a, por ejemplo, a 26 grados y medio, parece una variación ínfima, pero esas variaciones tienen impacto. Entonces, según el nivel de desvío por encima o por debajo de la temperatura promedio, ese evento puede ser lo que se conoce como débil, moderado, severo, muy severo. Por ejemplo, si es de medio grado a 1 grado, es débil. Si es de 1 grado a 1 grado y medio, moderado. De 1 grado y medio a 2, severo. Y mayor a 2, muy severo. Entonces, eso puede tener, por ese proceso de teleconexión, puede ser impactar más o menos esos periodos secos o húmedos, ¿no? Entonces, como les decía, nosotros venimos de 3 años consecutivos Niña, 20 a 22, una situación muy extraordinaria. Desde que se mide la temperatura en el Pacífico en los años 50, eso ocurrió en el 54 a 56, 73 a 76 y 98 a 2001. ¿Tá? Más o menos 19, 25, 22 años, ¿no? Y bueno, ahora del 2020 al 2022. Entonces, no sabemos si esto tendrá una cierta ciclicidad, que digo, podemos esperar, no sé, dentro de 20 años, el 2042, que vamos a tener una triple Niña. No lo sabemos, pero digo, ya acá hay un cierto antecedente, ¿no? Entonces, las consecuencias de todo esto, bueno, ya ustedes han visto las consecuencias a nivel productivo, no sé, de cultivo, de frutales. Bueno, consecuencias,
Se extiende la declaración de emergencia agropecuaria hasta el 31 de diciembre de 2023 y plan de apoyo al sector frutícola ante la emergencia agropecuaria para arranqueo de frutales de hoja caduca y organización de redes de producción y gestión de sistemas forrajeros. O sea que estos 3 años han sido... Este último año ha sido el peor, entonces es como un efecto acumulativo y este último año ha pegado más, ¿no? Bueno, ¿cómo venimos y cómo estamos ahora, no? Acá les muestro las anomalías de temperatura, cómo ha evolucionado la temperatura entre otoño-invierno 2023. Estos mapas son de anomalía, lo que nos muestra es, según la escala de la izquierda, si son colores tendiendo a rojo, es que la temperatura estuvo por encima de lo normal, si son colores azules, es por debajo de lo normal. Y como pueden ver ahí, bueno, marzo estuvo bastante por encima de lo normal, fue un marzo muy cálido, otoño cercano a lo normal, pero en general podemos decir que fue un otoño-invierno más cálido de lo normal, ¿tá? Y acá si vemos la evolución de temperatura para Viña de las Brujas, vamos a ver que estuvo en muchos periodos, esto es para periodo de 10 días, estuvo por encima de la media histórica, ¿no? O sea que lo que confirma lo que veíamos en el mapa. Y bueno, ¿esto qué consecuencias tuvo? Que en cuanto a acumulación de frío para 2023, desde mayo hasta agosto, la acumulación ha estado por debajo de la media, ¿no? Después, en cuanto a precipitaciones, ¿cómo venimos? Acá lo que muestro son mapas de precipitaciones trimestrales, que este es el trimestre diciembre, enero, febrero, ¿tá? Tuvimos precipitaciones deficitarias en ese trimestre, ¿tá? Bastante deficitarias. Después, ya para lo que fue otoño e invierno, empezó a mejorar un poco el contenido de precipitación, pero también fueron deficitarias comparado contra series históricas para la mayor parte del país, ¿tá? Y si vemos lo que fue la evolución por las estaciones de Inia, vemos que fue las precipitaciones fueron muy dispares, ¿no? Digamos, teníamos periodos, yo que sé, por ejemplo, acá Inia Salto Grande, que para lo que fue el otoño, llovieron 325 milímetros, pero de repente tuvimos un mes con 226 milímetros, o sea, con valores bastante por encima de la media, pero 2 meses consecutivos con valores muy bajos. Y después el invierno con precipitación muy baja, 120 milímetros. ¿Tá? Eso a nivel del norte. Pero si, yo qué sé, si nos vamos al sur, para Estanzuela, por ejemplo, tuvimos precipitaciones parecidas en otoño-invierno, ¿no? Y si vemos lo que es acá Las Brujas, ven, tuvimos precipitaciones en invierno, en otoño 227 milímetros, en invierno 226, pero también con mucha variabilidad. Acá, por ejemplo, en invierno, en junio, llovieron solo 7 milímetros, en julio 53 y ahora en agosto llovieron 166. No, o sea, mucha variabilidad vamos a decir, de norte a sur, ¿no? Después, en cuanto a contenido de agua en el suelo, ¿tá? que es importante, acá vemos la evolución de diciembre de 2022, lo que fue el verano, diciembre, enero, febrero, o sea, con valores muy por debajo de la media, ¿no? Recién acá en marzo, en algunas zonas se empezaron a tener valores por encima de la media, pero recién, digamos que abril, mayo se empezó a normalizar y recién ahora en el invierno, en junio, julio-agosto, valores cercanos a la media, ¿no? O sea que la verdad que hubo un déficit de agua en el suelo importante. ¿Y esto cómo se refleja en lo que es el índice de vegetación NBI, que es un índice que nos permite monitorear el estado de las pasturas, de la vegetación en general? Bueno, ahí vemos la evolución de lo que fue en el verano, ¿tá? Vemos como en diciembre ya había valores muy bajos y bueno, enero, febrero y enero y febrero fue bastante crítico, marzo también, y recién en abril se empezó a normalizar, pero digamos que recién en junio tuvimos valores normales de NBI, o sea que la vegetación se empezó a recuperar, ¿no? Y bueno, eso en cuanto al estado de las vegetaciones. Y otra cosa importante es el tema de el agua no retenida en el suelo, que es importante para la recarga de tajamares, represas y cursos de agua. ¿Qué pasa? Como tuvimos meses muy deficitarios de lluvia, con el suelo muy poco contenido de agua en el suelo, había poco escurrimiento, ¿no? Entonces, si se fijan en este gráfico, digamos, en estos meses de verano no hubo
casi excesos de agua no retenida, o sea, de escurrimiento, algo en marzo, ¿no? Después algo en mayo, pero recién podemos decir que se normalizó la situación de exceso de agua, digamos, no retenida, en lo que fue julio y agosto, ¿no? Y bueno, ahora con las lluvias de septiembre. ¿Y esto cómo repercute? Bueno, esto lo vimos todos. Esta es la represa de Paso Severino, así estaba en diciembre del 2022, así estaba en agosto de este año. No, quise conseguir la imagen de septiembre de ahora con las últimas lluvias y tenía muchas nubes, pero vean cómo ahora mejoró la situación, ¿no? Pero no pude conseguir la imagen de septiembre. Y acá les muestro esta represa de acá, este tajamar de acá, es de acá de Viña Las Brujas, es este, así estaba en agosto de 2023, y ahora en septiembre con las lluvias ya se recuperó bastante, ¿no? Ahí se ve claramente que tiene agua. Entonces, digamos, como que recién ahora se está viendo un exceso de agua para la recarga de las represas de Tajamar. Y bueno, esto es las precipitaciones de los últimos días de septiembre, ¿no? Que ha habido precipitaciones importantes, sobre todo en la parte acá noreste del país, ¿no? En lo que es Cerro Largo, estas partes ha habido precipitaciones importantes, ¿no? Y bueno, ¿cómo estamos en cuanto al fenómeno del Niño y la Niña? Pasamos de la fase fría, ¿no? Acá en marzo se empezó a dar un cambio, o sea, a partir de abril el Pacífico ecuatorial se está calentando, ya está por encima de 1 grado y algo, y acá ven cómo evolucionó, cómo se está calentando. Entonces ya estamos, digamos, en una fase de Niño, ¿no? ¿Qué podemos esperar hacia adelante? ¿Cuáles son las perspectivas? Bueno, acá lo que les muestro yo son perspectivas trimestrales, esto es para el trimestre de octubre, noviembre, diciembre, nos indica para precipitación que hay probabilidades de mayores al 70% de que haya precipitaciones por encima de lo normal, como ven, para todo el país. Esto la verdad que para lo que es este pronóstico, nunca se tienen valores tan altos para Uruguay. O sea, es muy raro, entonces digo, es como una señal fuerte, ¿no? Y en cuanto a temperatura, nos muestra que va a ser más cálido de lo normal, ¿no? Eso para ese trimestre. Después esto es un pronóstico que genera trimestres móviles, entonces por ejemplo noviembre, diciembre, enero, ya muestra precipitaciones por encima de lo normal, sobre todo en el norte, ¿no? Acá ya no son valores altos, pero no tanto, y ya para el trimestre de diciembre a febrero, valores por encima de lo normal, pero no tan fuertes como este trimestre, ¿no? Después tenemos, y para temperatura también muestra perspectivas por encima de que haya temperaturas por encima de lo normal. Bueno, entonces, ¿cuál es la probabilidad que el Pacífico ecuatorial esté en fase Niño? Bueno, ya hoy es 100%, ¿no? Fíjense, ya estamos en fase Niño, ¿no? Y esa fase Niño, digamos, tendería a aplacarse a partir de lo que sería febrero, marzo, ya empezaría a cambiar de fase y pasar de la fase Niño a la fase, lo que se llama fase neutral, ¿no? Atención que esto no es probabilidad de lluvia, sino probabilidad de que el Pacífico esté más caliente de lo normal. Y después, otra cosa importante que yo les decía es el tema de el desvío, o sea que cuanto más caliente está de lo normal el Pacífico o menos caliente, ¿no? Que eso influye en cuánto puede afectar las lluvias a nivel local. Y bueno, hoy por hoy la temperatura del Pacífico está casi en 1,5 grados por encima de la temperatura promedio que yo les comentaba, ¿no? Y acá hay varios modelos. Algunos modelos dicen que va a estar en lo que es el verano, va a ser 1,5 grados. Hay otros modelos que estiman que puede llegar a 2 grados de desvío, ¿no? Y que bueno, después acá se ven en gráficos que a partir de lo que es ya después del verano empieza a bajar este desvío porque empieza a cambiar de fase. Y bueno, después para mostrarles es que, un comentario es que si bien vamos a estar en fase Niño, no todos los... Que sea fase Niño no quiere decir que siempre sea el proceso sea con la misma intensidad, ¿no? Entonces acá les muestro que otros años que fueron Niña, por ejemplo, esto fue octubre, noviembre, diciembre de 2015, que fue Niño, y bueno, no necesariamente, a veces depende de la intensidad del proceso, no tiene por qué ser que llueva más, ¿no? Digamos, no todos los niños son iguales, ¿no? Esa es la conclusión. Y bueno, después para cerrar, la información que nosotros tenemos es de libre acceso, ¿tá? La pueden entrar a la página de GRAS.
Y bueno, nos pueden, también tenemos ahí nuestro correo de contacto, estamos en Twitter, Facebook, y si nos quieren escribir, respondemos. Bueno, muchas gracias.